Historias que sorprenden. Historias que sorprenden. En Historias que sorprenden, la vida de San Judas Tadeo. Corría el primer siglo de nuestra era y el Imperio Romano se había extendido desde Roma hasta donde vivía el pueblo judío. En aquel momento, dos romanos que se dedicaban a cobrar los impuestos se detuvieron un momento para descansar y refugiarse de los abrasadores rayos del sol. Gracias al general Pompeyo, desde hace más de 70 años, estas tierras de Palestina deben de pagar impuesto al César, porque fueron conquistadas por él para el imperio. Sí, pero no ha sido fácil porque el pueblo judío no acepta que nadie los domine. Por eso no han faltado quienes se rebelen en contra nuestra o del emperador César Augusto. Pues allá ellos, porque bien saben que cualquiera que se rebele contra el César puede sufrir la pena de muerte y hasta ser crucificado. Y así, con el escarmiento de los condenados, los demás se mantienen tranquilos. Mientras paguen impuestos y obedezcan al César, no tendrán problemas. Precisamente para eso, César Augusto mandó hacer un censo haciendo que cada jefe de familia se registrara en su lugar de nacimiento. Así pudo saber cuántos hombres hay en este territorio y, por lo tanto, cuántos impuestos deben entrar a las arcas del imperio. A nosotros nos toca solamente recorrer los distintos territorios para hacer llegar a Augusto los impuestos colectados. Y ahora nos han enviado a esta parte del territorio. Pues creo que ha sido uno de los mejores lugares porque este lago es maravilloso y su clima muy agradable. Aquí podemos comer pescado fresco y alimentarnos también con los frutos del lugar, higos, granadas y dátiles. ¿Y qué tal el aceite de oliva y las aceitunas? Tienen un sabor increíble. Bueno, ya descansamos. Ahora nos toca alejarnos un poco del lago para visitar una población llamada Nazaret, pero no está tan lejos. Así que por la noche seguramente estaremos de vuelta a las orillas del lago. El lago Kineret o de Genesaret estaba rodeado por diversas poblaciones como Cafarnaúm, que se dedicaba a la pesca, o Magdala, donde para su conservación se salaba el pescado. Pero un poco más allá, en una parte elevada se encontraban Caná y Nazaret, poblaciones pequeñas donde vivían unas 50 familias, entre ellas la de Alfeo, hermano de San José, que se había casado con María Cleofás. Alfeo, qué bueno que regresaste pronto porque siento que el nacimiento del niño ya está cerca. Hice todo lo posible para no tardarme, pero tenía que ir a la casa de mi hermano José por las tablas que me consiguió. Quiero que cuando nazca nuestro nuevo hijo tenga todo lo necesario para crecer sano y seguro. Siempre has sido un buen hombre. Y desde que nació Santiago, nuestro primer hijo, te has preocupado de que no les falte nada. Mientras Dios me conceda vida, tengo que responder como Él nos lo pide, velando por su crecimiento corporal y sobre todo por su crecimiento espiritual, enseñándole a cumplir los mandamientos que le entregó Moisés y los que nos enseñan nuestros rabinos en la sinagoga. Santiago aún es muy pequeño, pero estoy segura que cuando cumpla los 13 años, de acuerdo a nuestras leyes y tradiciones, podrá leer perfectamente la Torá, nuestra Sagrada Escritura, en su Bar Mitzvah. Yo también espero que esa sea la voluntad de Dios, porque no hay alegría más grande para un padre que su hijo esté cerca de Dios y cumpla sus mandatos. Mientras Alfeo y María Cleofás conversaban, le llegaron a ella los dolores del parto y gracias a la ayuda de las vecinas le llegó el momento de dar a luz. ¡Alfeo! ¡Alfeo! ¡Es un niño! Dios los ha bendecido con otro niño. ¡Bendito sea Dios! ¿Y cómo está María? Muy bien y muy contenta, pero pasa a ver al pequeño.
No solo la casa de Alfeo y María Cleofás, sino toda la población de Nazaret se llenó de alegría con el nacimiento de aquel pequeño. Incluso José, el hermano de Alfeo, y su esposa, la Virgen María, acudieron a visitarlos para manifestarle su afecto. Y cuando estuvieron cerca del recién nacido, el pequeño niño Jesús, que María llevaba en sus brazos, le sonrió al nuevo bebé y a su hermanito Santiago. Querido José, a tu hijo y a los nuestros les llamarán todos hermanos, porque en nuestro pueblo solemos llamar así a los primos. Así es, hermanos como tú y yo. ¿Y ya has pensado qué nombre le pondrás al pequeño? Aún no, pero tengo algunos días para pensarlo. Al anterior le puse Jacobo en honor del patriarca que tuvo 12 hijos y de los que surgieron las 12 tribus de Israel, pero a este aún no sé cómo llamarle. Efectivamente, el primer hijo de Alfeo se llamaba Jacob, aunque con el paso del tiempo, al ser considerado santo se le comenzó a llamar San Jacob, y esto dio origen al nombre Santiago. Pero regresemos a nuestra historia. De acuerdo a las leyes y tradiciones judías, para continuar la alianza que Dios hizo con Abraham y para pertenecer al pueblo de Dios, todo niño debería ser circuncidado al cumplirse los 8 días de su nacimiento, por lo que, al cumplirse el plazo, Alfeo tomó al niño para presentarse ante el rabino y cumplir con ese rito. María, hoy se cumplen los 8 días del nacimiento y debo llevar al niño a la sinagoga. Bendito sea el Señor, Alfeo. Hoy por la circuncisión se unirá al pueblo que Dios quiso formar desde Abraham. Tú bien sabes que yo no puedo acompañarte porque, según las leyes de Moisés, las mujeres debemos purificarnos durante 40 días después del parto antes de podernos presentar en los lugares sagrados. Pero seguramente te acompañará tu hermano José y los otros hombres del pueblo. Así es. Hoy es día de fiesta para nuestra familia y para todo el pueblo de Nazaret. Así, Alfeo con el niño y acompañado de casi todos los hombres del pueblo, se presentó en la sinagoga del lugar. Y es que, desde el regreso del exilio en Babilonia, para que el pueblo judío no volviera a alejarse de Dios olvidando su palabra, sus leyes y tradiciones, aún las poblaciones más pequeñas debían contar con una sinagoga. ¿Y ya has elegido el nombre que va a llevar el niño? Todos sabemos que cuando Lía, la mujer de Jacob, dio a luz a su cuarto hijo, pronunció la frase Yehudá o Judá, que en hebreo significa alabado sea Dios. Y también sabemos que Judá dio nombre a la tribu más poderosa del pueblo hebreo que habitó Judea y de la cual surgimos los judíos. Por eso he pensado llamarle Judas, que significaría perteneciente a Judá y al mismo tiempo tendría un nombre con el que se alaba a Dios. ¿Qué opinas, José? Querido hermano, me parece excelente porque tú y yo somos judíos por haber nacido en Judá o Judea, ya que Belén se encuentra en esa región. Si bien es cierto que después decidimos venir acá a Nazaret, no olvidamos nuestro origen y no dejamos de estar orgullosos por haber nacido en la población donde nació también el rey David. Es cierto. Y en Belén también nació tu hijo Jesús, por lo que es judío. Pero además tengo otra razón para llamarle Judas, y seguramente se imaginan por qué. Casi estoy seguro. Todos reconocemos como héroe de fe a Judas Macabeo, aquel hombre que defendió a nuestro pueblo de la tiranía de Antíoco Epífanes, que organizó una expedición contra Jerusalén para saquearla. Así es. Según el libro de los Macabeos, hace unos 170 años trató de suprimir el culto a Yahvé, prohibió el judaísmo suspendiendo toda clase de manifestación religiosa, mandó que se comieran alimentos considerados impuros y trató de establecer el culto a los dioses griegos. Pero el sacerdote judío Matatías y sus 2 hijos llamados Macabeos, especialmente el que se llamaba Judas, consiguieron levantar a la población en su contra y lo expulsaron. Así es, hermano. Por eso, para conmemorar la defensa de nuestra fe que hizo Judas Macabeo, cada año celebramos una fiesta llamada Hanukkah. Y también algunos padres eligen el nombre de Judas para sus hijos. Por eso en todo el pueblo judío hay muchos que llevan el nombre de Judas, y yo también quiero que mi hijo se llame así.
De esa manera, el segundo hijo de Alfeo y María Cleofás recibió el nombre de Judas, pero para diferenciarlo de otros que llevaban el mismo nombre, le añadieron el nombre de Tadeo, que significa valiente para proclamar su fe. Cuando se cumplieron los 40 días del parto... ¿Quién estará tocando a nuestra puerta? No lo sé, pero voy a abrir. Alfeo, que Dios bendiga esta casa y a la familia que en ella habita. Vengo a recordarte que hoy se cumple el tiempo de purificación de María Cleofás, tu esposa. Así es, Rabuni. De hecho, estamos preparando todo para viajar a Jerusalén y cumplir con lo que nos pide la ley, pero pase, por favor. Que Dios te bendiga, María Cleofás. Y que Yahvé también lo bendiga a usted, rabino. Me comenta tu esposo que ya están casi listos para partir hacia Jerusalén. Sí, solo faltan unos detalles de los alimentos para el camino y saldremos enseguida. Pero, aprovechando que está usted aquí, ¿por qué no me recuerda lo que dice el libro del Levítico sobre la purificación de las mujeres? Nosotros lo sabemos por tradición, pero siempre es bueno escuchar la palabra sagrada. Así dice el capítulo 12 del libro del Levítico. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: cuando una mujer quede embarazada y dé a luz un varón, será impura durante 7 días, como cuando tiene su periodo natural. Sin embargo, continuará purificándose de su sangre 33 días más. No podrá tocar ninguna cosa consagrada ni entrar en el santuario, mientras no se cumpla el término de su purificación. Y así lo he cumplido. ¿Pero qué dice la Escritura cuando se cumple el plazo? El texto mencionaba que, en tiempo de Moisés, bendito sea Moisés, la mujer debía presentarse en la tienda donde se guardaba el arca de la alianza, pero ahora se debe presentar en el templo de Jerusalén que guarda esa arca. Así dice la Escritura. Deberá llevar un cordero de 1 año para ofrecerlo en holocausto y un pichón de paloma o una tórtola como sacrificio por el pecado. Se los entregará al sacerdote, y el sacerdote los ofrecerá ante el Señor para pedir el perdón de ella. Así, ella quedará purificada de su flujo de sangre. Esto se hace porque bien sabemos, todos los judíos, que la sangre es un don de Dios y nadie puede derramarla. Por eso, cuando alguien la derrama, como en el caso del parto, se debe hacer una ofrenda y sacrificio por la purificación. Pero no todos podemos pagar el precio de un cordero. ¿Qué dice la Escritura acerca de las familias con pocos recursos? El libro de Levítico continúa diciendo que si la madre no tiene lo suficiente para ofrecer un cordero, podrá presentar 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, uno para ofrecerlo en holocausto y otro como sacrificio por el pecado. Entonces el sacerdote pedirá el perdón de ella y ella quedará purificada. Como lo hizo el sacerdote en el templo de Jerusalén cuando te presentaste después del parto de Santiago. Él sacrifica un animalito para pedir el perdón por el pecado y con su sangre te rociará a ti y rociará también a una tórtola o pichón antes de dejarla volar libre. Eso significa que por la sangre del animal sacrificado tú quedas libre de tu pecado. Por eso la ceremonia se llama de presentación o purificación. Exactamente, pero no quiero importunarlos más porque el viaje hasta Jerusalén es de casi 100 kilómetros, por lo que tardarán varios días en llegar y deben de salir cuanto antes para llegar al templo. Sobre todo tomando en cuenta que llevan a los 2 niños, Santiago y Judas, y María Cleofás se está reponiendo apenas del parto. Gracias, Rabuni, pero antes de que se vaya, bendíganos, por favor. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga misericordia. Que alce su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Amén. Que así sea. Poco después de que el rabino salió de aquella casa, Alfeo emprendió el viaje con toda su familia a la grande y santa
ciudad de Jerusalén. Finalmente, después de varios días, vieron las ciudades del Monte de los Olivos. ¡Qué hermosa es! Y su templo resplandece sobre el monte. Sí, y mira, a un lado está el monte Sión. Ese es el lugar donde el rey David tenía su palacio y donde todavía se venera su tumba. Efectivamente, la ciudad de Jerusalén con sus murallas, torres y sobre todo el gran templo era una ciudad maravillosa a la que llegaban todos los judíos para cumplir las leyes y ritos de su pueblo. Ya cerca del templo, Alfeo comentó: Este lugar santo fue el que el malvado Antíoco quiso profanar, haciendo que en él se adoraran ídolos griegos. Y es el mismo lugar que defendió valientemente Judas el Macabeo. Por eso me siento orgulloso de que, en su honor, nuestro pequeño lleve ese nombre. Después de cumplir con lo que mandaba la ley, la familia de Alfeo regresó a su hogar. Pasaron algunos años y el pequeño Judas fue creciendo en compañía de su hermano Santiago. Y como eran hermanos, es decir, parientes de Jesús, era frecuente que las familias se visitaran para que los niños convivieran. ¡A que no me alcanzan! ¡Claro que sí, Jesús! Ya verás cómo mi hermano y yo corremos más rápido que tú. ¡Ay, María! ¿Cómo han crecido nuestros hijos, verdad? Pero su hijo Jesús tiene algo muy especial, porque siempre se muestra sonriente y busca cómo convivir y ayudar a los demás. Sí, Cleofás, Dios lo ha bendecido con un carácter especial y seguramente tiene preparado para él algo también especial. Y así era. Jesús tendría una misión muy especial, y para ella invitaría a que le siguieran sus primos Santiago y Judas. El tiempo convirtió a los tres primos en hombres fuertes y responsables, y aunque se dedicaban a labores sencillas, ayudaban gustosamente a sus familias. Jesús, como José, su padre, se había vuelto un experto en trabajar la madera, y ahora que José había fallecido, era quien sostenía el hogar de Nazaret. Por su parte, Santiago y Judas no se cansaban de colaborar con sus labores desde el campo a que su padre Alfeo y su madre María Cleofás no carecieran de lo necesario. Pero pronto, los tres hombres dejarían su hogar para integrar una nueva familia. Poco después de que el Espíritu de Dios descendió sobre Juan el Bautista para pedirle que preparara el camino del Mesías, también descendió sobre Jesús para indicarle que había llegado el tiempo de cumplir su misión, salvar al mundo, por lo que después de recibir el bautismo de manos de Juan, se retiró al desierto para preparar su misión. Es necesario que ayune y haga oración para que nada ni nadie me aleje o se interponga en lo que debo hacer.
Y aunque el demonio hizo todo lo posible para tentarlo y hacerle caer, Jesús se mantuvo firme y logró vencerlo. Después de esto, Jesús debía abandonar Nazaret y buscar un lugar para vivir que le facilitara predicar en todas las poblaciones que estaban alrededor del lago. Mamá, tengo que dejar Nazaret para poder cumplir mi misión. Pero tú sabes que no te abandonaré. Vendré a visitarte con frecuencia y tú también podrás venir a donde yo estaré. No te preocupes, hijo. Toda la gente de Nazaret es muy buena y no me faltará nada. Además, nuestros parientes, Alfeo y María Cleofás, siempre están al pendiente de mí. Que Dios te bendiga. Después de despedirse de su madre, Jesús comenzó a buscar a los que serían sus discípulos, pero entre todos ellos decidió elegir a 12 para que estuvieran con él y pudieran escuchar todas sus predicaciones y ser testigos de sus milagros. A lo largo de su juventud, había descubierto cualidades en varias personas que tenían una edad semejante a la suya, tanto en las orillas del lago como en las poblaciones que visitaba. Y así, decidió llamar a 4 pescadores: Simón Pedro y su hermano Andrés, Santiago el mayor y su hermano Juan. Pero también invitó a que formaran parte de su grupo sus primos, Santiago el menor y Judas Tadeo. Santiago, querido hermano, nunca pensé que nuestro primo Jesús fuera el Mesías prometido por Dios y que nos invitara a ser del grupo de sus 12 apóstoles. A partir de entonces, Judas Tadeo, junto con sus otros compañeros, escuchó muchas veces los famosos sermones de Jesús y presenció sus milagros en Galilea y Judea. Así pasaron 3 años hasta que Jesús les advirtió: Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea rechazado por los ancianos, los príncipes de los sacerdotes y los escribas, que sea crucificado y resucite al tercer día. Pero eso no puede pasarte a ti, Señor. Ninguno de los apóstoles comprendía que, para que se cumplieran las Escrituras, Cristo debía morir por la humanidad. No obstante, Jesús, después de haber predicado el reino de Dios, realizar curaciones milagrosas y devolver la vida a los muertos, decidió hacer su último viaje a Jerusalén y fue recibido por sus seguidores con ramos y palmas. Cuatro días después, el jueves, reunió a sus apóstoles y, durante la llamada última cena, les enseñó el valor del servicio, lavándole los pies, el mandamiento del amor y, tomando pan y vino, los consagró sacerdotes instituyendo la Santa Misa. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Hagan esto siempre en memoria mía. Poco después, el otro apóstol, que se llamaba Judas, el Iscariote, salió del lugar porque se había puesto de acuerdo con los enemigos de Jesús para traicionarlo. Mientras tanto, Jesús y sus discípulos fueron al huerto de los Olivos para orar. ¡Ay! Esta ha sido una noche muy hermosa en compañía de nuestro maestro. Así es, Judas. Sin embargo, estoy inquieto porque me dijo muy seriamente que yo lo negaría esta noche 3 veces. Pero, ¿quién de nosotros podía negar a quien ha dado todo por nosotros? Ni Pedro, ni Judas Tadeo, ni los demás discípulos imaginaban lo que pasaría en las siguientes horas. Judas Iscariote, acompañado de la guardia del Sanedrín, se presentó en el lugar e inmediatamente hicieron prisionero a Jesús. Mientras tanto, todos los apóstoles huyeron para protegerse.
No es posible. Atraparon a Jesús y lo han llevado ante el sumo sacerdote Caifás. Pedro y Juan lograron acercarse a la casa de Caifás, pero cuando descubrieron a Pedro, él negó a su maestro en 3 ocasiones. Cuando amaneció, el Sanedrín ya había juzgado y condenado a Cristo, por lo que, buscando la pena de muerte para él, lo presentaron ante Pilato y ante Herodes. Pilato se lavó las manos y, para evitar un conflicto con las autoridades judías, lo mandó crucificar. Después de padecer poco más de 3 horas en la cruz, Jesús murió y fue sepultado en un lugar cercano. Así pasaron la noche del viernes y el sábado, pero el domingo, mientras Judas Tadeo y los demás apóstoles estaban reunidos en el cenáculo... ¡Miren! ¿Qué es esa luz tan brillante que parece traspasar los muros? ¡Es Jesús! ¡Ha resucitado! En efecto, Jesús cumplía su palabra y mostraba su poder por encima de la muerte y el pecado. Así, se apareció a sus apóstoles durante 40 días y, antes de ascender a los cielos, les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, bautizando en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Diez días después, para que los apóstoles pudieran cumplir con este mandato, Jesús les envió al Espíritu Santo, que descendió sobre ellos en forma de lenguas de fuego. Así, ellos decidieron separarse y llevar el Evangelio a distintas regiones. Judas, nuestro maestro nos recomendó que fuéramos de 2 en 2 a llevar la buena noticia. Nosotros podemos hacerlo juntos. Está bien, Simón. Iremos a Mesopotamia. Judas predicó incansablemente durante 10 años. Luego regresó a Jerusalén para el concilio de los apóstoles. Después, se unió a Simón en Libia, donde ambos predicaron el Evangelio a los habitantes de aquel país. En toda esta región desconocen al verdadero Dios y dan culto a ídolos. Tenemos que ser más tenaces para lograr la conversión de todos sus habitantes y asegurarles la vida eterna. Lamentablemente, no eran bien recibidos en todas partes. En cierta ocasión, los apóstoles intentaban convertir al rey, pero los magos del monarca les prepararon una trampa y ante el rey los rodearon de serpientes venenosas. ¿Pero qué es esto? ¡Decenas de serpientes venenosas! No se preocupe, Majestad. No debe de temer. Por el contrario, esta es una oportunidad de mostrar el poder del Dios vivo. Con sus mantos, los apóstoles hicieron una especie de bolsas en las que metieron a las serpientes y después las lanzaron sobre los magos, que comenzaron a ser víctimas de las mordeduras de los reptiles. ¡Mis magos bien merecen la muerte por haber traído estas alimañas! ¡Permitan que mueran! Pero Judas se opuso a la orden. Majestad, nuestra misión consiste en sembrar la vida entre los muertos, pero no procurar la muerte de nadie. Por eso, haremos una oración para que las mismas serpientes quiten el veneno a los magos. Poco después que los apóstoles invocaron el nombre de Dios, los reptiles extrajeron el veneno, salvando la vida de quienes habían sufrido su mordedura. Con ello, Judas y Simón demostraban que Cristo los había enviado a quitar el veneno de la incredulidad y el pecado que tanto afecta a la humanidad. Muchos creyeron y se convirtieron, incluyendo a la familia real, pero los magos
se alejaron del lugar buscando una ocasión para vengarse. Judas y Simón sufrirán las consecuencias de haberse burlado de nosotros poniéndonos en ridículo. Pero ya les llegará su hora. Mientras tanto, la hija de uno de los generales tuvo relaciones con un hombre y quedó embarazada, pero para no delatar a su amante y guardar las apariencias, tramó un plan. Les diré a todos que uno de los diáconos servidores de la iglesia abusó de mí sin mi consentimiento. Así lo hizo y, cuando nació la criatura, el acusado fue condenado a muerte. Esta mentira llegó a oídos de Judas y Simón, quienes conocían la vida honorable del sentenciado, por lo que, de inmediato, con varios testigos, se presentaron con el diácono en la casa del general. Nos hemos enterado que has dado la orden de ejecutar a este diácono que sirve al Dios verdadero por haber abusado de tu hija. Si esto es cierto, bien merece la muerte, pero si no fuera así, sería condenado injustamente. Por eso hemos venido, para que delante de todos estos testigos se sepa la verdad. Padre, no les hagas caso. Yo no te podría mentir. De nada sirvieron las súplicas de la mujer porque se sabría la verdad. Judas se acercó al recién nacido y, como si se dirigiera a un adulto, le preguntó con autoridad: En nombre de Cristo, Hijo de Dios que resucitó de entre los muertos, yo te conjuro a que digas la verdad. ¿Es este diácono tu padre? Milagrosamente, el recién nacido habló y dijo que el acusado era un hombre casto y puro, por lo que, sorprendido y lleno de enojo, el general pidió a los apóstoles: Entonces pregúntenle al niño quién es su padre para castigarlo como se merece. Nosotros hemos tratado de demostrar la inocencia del acusado y lo hemos conseguido, pero no es nuestra misión colaborar de ninguna manera al castigo que usted trama contra el que ha fornicado con su hija. De esta manera, la fama de hombres justos y generosos de Simón y Judas se iba extendiendo, al igual que la palabra de Dios, pero como el maligno a toda costa busca cómo estropear el plan de Dios, pronto se encargaría de que aquellos enviados de Cristo fueran atacados por las fuerzas del mal. Refiere la tradición que San Judas y San Simón trabajaban como misioneros en Persia cuando un grupo de hombres que daban culto al sol y a la luna como si fueran dioses, animados por aquellos magos que habían sido mordidos por las serpientes y que buscaban venganza, se abalanzaron contra ellos para martirizarlos. ¡Atrápenlos! Porque nos dicen idólatras y no quieren dar culto a nuestros dioses. Con una fuerte masa comenzaron a golpear salvajemente a Judas, mientras con una sierra cortaron el cuerpo de Simón por la mitad. Señor, no les tomes en cuenta este pecado y recibe nuestro martirio como semilla de nuevos cristianos. Después de que mataron a Simón, dirigieron su rabia contra Judas, que se encontraba muy mal herido, y con un instrumento afilado le cortaron la cabeza. Pero, como una respuesta divina, en ese momento se levantó una terrible tempestad que hizo caer las estatuas de aquellos falsos ídolos que, al chocar contra el piso, quedaron hechas pedazos. Los discípulos de los apóstoles recogieron sus cuerpos con mucho cuidado y, con el paso del tiempo, los trasladaron hasta Roma, donde hasta el día de hoy se veneran en la Basílica de San Pedro, en una capilla que lleva sus mismos nombres. San Judas Tadeo escribió una carta que podemos leer en el Nuevo Testamento. Muy probablemente fue escrita antes de la caída de Jerusalén, entre los años 62 al 65. En ella, denuncia las herejías de aquellos primeros tiempos y pone en guardia a los cristianos contra la seducción de las falsas doctrinas. Habla del juicio que amenaza a quienes llevan una mala vida y condena los criterios mundanos, la lujuria y a quienes por interés adulan a la gente. Anima a los cristianos a permanecer firmes en la fe y les anuncia que surgirán falsos maestros que se burlarán de la religión, a quienes Dios,
En cambio, les tiene reservada la condenación. Aconseja que no seamos del grupo de los que son murmuradores, descontentos de su suerte, que viven según sus pasiones y emplean palabras indebidas. Dice que los que tienen fe pero no hacen obras buenas son como 3 cosas: nubes que no tienen agua, árboles sin fruto y olas con solo espuma. También dice que los que se dedican a la fornicación o pecados de impureza pueden perder la felicidad eterna. A la soberbia de los malos contrapone la humilde lealtad del arcángel San Miguel. Anima a los cristianos a levantar un edificio espiritual llevando una vida fundada en la fe, el amor a Dios, la esperanza y la oración. Alienta la práctica del amor al prójimo. Exhorta a los cristianos a que sean pacientes y con sus vidas virtuosas conviertan a quienes están lejos de Dios. Finalmente, termina su carta con esta bella oración y alabanza. Sea gloria eterna a nuestro Señor Jesucristo, que es capaz de conservarnos libres de pecado, sin mancha en el alma y con gran alegría. En tu camino presentó, en Historias que Sorprenden, la vida de San Judas Tadeo. Gracias por escucharnos.